Saludos amigos del arte de curar, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa de orientación médica. Hay que darle gracias a Dios porque nos deja ver un nuevo día y poder interactuar con ustedes. De verdad que le agradecemos su sintonía. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de un tópico que casi no con mucha frecuencia se habla y que el público desconoce muchas cosas, y estoy seguro que si ustedes se quedan en sus televisores van a aprender mucho, o por donde quiera que nos estén siguiendo. Saludamos de aquí no solo a los dominicanos, sino a toda la diáspora que nos sigue en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y hoy tenemos un plato fuerte. Está con nosotros la doctora Vilma Arias. La doctora Vilma Arias es fisiatra y vamos a hablar ahorita qué es lo que es una fisiatra, cuáles son sus competencias, cuál es su rango de acción, cuáles son las ventajas de ver una fisiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a darle las buenas tardes. Saludos, doctora Vilma Arias. Hola, doctor Polonia, muchas gracias por invitarnos a su visto programa y gracias al doctor Balcácer también, que siempre está ahí presente. Y gracias por motivarse por una rama de la medicina tan importante y que ahora mismo estamos de moda. Yo quiero que analicemos primero un poquito de datos históricos. ¿Cuándo nace la fisiatría como ciencia? ¿Qué pasó que se tuvo que adoptar esto como una ciencia y qué ventajas tiene? Bueno, gracias al Señor Jesús que las cosas pasan en tiempo oportuno. Y en el año 1926, tras la Primera Guerra Mundial, quedaron muchas personas, muchos soldados mutilados, con discapacidades profundas, la cual no podían caminar, no tenían manos, no podían valerse por ellos mismos. Y fue en el momento que se abocó para ver la necesidad de que esas personas no tuvieran que valerse por otras personas y pudiera la medicina ir un poco más allá y comenzar a tratar discapacidades de personas que quedaban mutiladas. Luego pasó la Primera Guerra Mundial y llegó la Segunda Guerra Mundial y fue todavía más grande, donde muchas personas tenían que quedarse en su casa sin poder moverse, sin poder valerse, sin poder rehabilitarse, como nosotros nos llamamos. Nosotros nos llamamos médico fisiatra porque es médico de función. Yo siempre digo que tú no haces nada en tu casa con una muñeca bonita que no funcione. Entonces nosotros somos médicos funcionales o médicos rehabilitadores porque nosotros incorporamos al paciente a llegar a ser independiente. En República Dominicana, ya aterrizando a nuestro terruño, parte de las personas que iniciaron esto, quienes fueron, cuáles fueron sus inicios, diríamos, no sé si hay un padre de la fisiatría dominicana o una madre. Bueno, en República Dominicana realmente hay una persona luchadora que es la señora Mary, que hizo el centro de rehabilitación y comenzó con ideas cuando su hijo, eso todos lo sabemos, tuvo una gran discapacidad. Eso es Mary Marrancini. Mary Marrancini. Ah, sí, sí. Y hay otros profesores ya de tiempos de larga data, como es el doctor Pastrano, que comenzó en el área de rehabilitación en el hospital Darío Contreras, que todavía el doctor Pastrano está vivo. Yo quisiera que me estuviera viendo. Y cada centro de traumatología aquí en República Dominicana ya tiene centros de rehabilitación para rehabilitar a sus pacientes. Ahora mismo en República Dominicana hay 2 escuelas donde se forman médicos fisiatras muy buenos,
con avales internacionales. Yo soy, por ejemplo, del Hospital Cabral Ibáez. El Hospital Cabral Ibáez es un hospital que cuando yo me formé tenía 7 pisos, y esos 7 pisos, piso por piso, paciente que necesitara rehabilitación, nosotros teníamos que darle seguimiento. Desde unidad de cuidado intensivo, unidad de quemado, área de niño. O sea, en República Dominicana la fisiatría y la rehabilitación va con el tiempo. Y también nosotros somos un país que exporta atletas, peloteros, tenistas, futbolistas, y entonces por esa parte también no hemos ido. Las 2 residencias que hay aquí en República Dominicana llevan a sus residentes o a esos médicos, los llevan a certificarse en tierras extranjeras. Doctora, bueno, el margen, o diríamos cuál es toda el área, la fisiatría puede comenzar desde niños hasta el envejeciente. ¿Necesita un niño en algún momento de un fisiatra? ¿Ustedes ya se han subdividido o todavía el fisiatra general o el fisiatra también para pediátrico? No conozco mucho de eso y el público también quisiera saber, y creo que estamos con la persona autorizada. En el área de la medicina y de la rehabilitación no hemos dividido, pero todavía estamos a nivel general. Nosotros los fisiatras entramos desde que el niño nace. Usted tiene un niño que viene en el canal de parto, y el niño cuando fue a hacer el movimiento para salir a nivel del canal vaginal, el niño no puede salir y las personas del vulgo le llaman, ay, le pusieron un force o lo alaron, y fue que el niño no rotó y el niño nace con una parálisis de Ehlers a nivel de una lesión obstétrica. Ese niño, inmediatamente ese niño nace, la mamá llega donde nosotros, mire, mi niño lo alaron y el niño no mueve el brazo. Aquí entramos nosotros. Cuando nos llevan el niño a los meses de nacidos, el plexo braquial tiene una abulsión del plexo braquial que puede ser completa o que no puede ser completa. Eso es vamos a hablar en términos llanos, eso es cuando el niño no mueve el brazo. Entonces, inmediatamente nos llevan ese niño, nosotros comenzamos a mover y a darle movilidad a esta articulación completa. Pues mire, para sorpresa de todos, este brazo puede recuperarse y puede rehabilitarse. Pena es cuando nos traen este niño, ya que el niño tiene 2 o 3 años y no lo llevan, ya con lesiones, anquilosis, ahí no podemos hacer nada. Nosotros somos médicos fisiatras o médicos de función y de movimiento. Recorremos toda la vida del ser humano y cuando somos mayores tenemos problemas de artrosis, tenemos problemas de músculo, tenemos problemas de articulación. ¿Quién no pasa por un dolor? Y nosotros los médicos fisiatras, en cuanto a toda la movilidad articular, estamos ahí hasta que tú estás envejeciente. Aquí hay, y voy a comenzar por lo más común, y digo por lo más común porque eso lo vemos con mucha frecuencia. Nosotros tenemos 2 grandes enfermedades que atacan al adulto, la hipertensión arterial y la diabetes. Y esa es como un eje transversal, porque la verdad es que siempre tenemos que terminar hablando de una de esas enfermedades. La hipertensión arterial trae, como usted muy bien sabe, que es médico facultativa, complicaciones que se salen de la mano, a veces el médico hasta sin querer, como son eventos cerebrovasculares, los 2 grandes ramas, el hemorrágico y el trombótico, pero también hay pacientes que hacen infarto, hay pacientes que hacen un edema agudo del pulmón, después necesitan terapia respiratoria porque también sé que ustedes se dividen, como que tienen sus divisiones, hay unos que solo son fisiatras respiratorios, otros más musculoesqueléticos, etcétera, etcétera. Entonces, en este tipo de paciente, por ejemplo, el que hace un evento cerebrovascular, el que para que la gente entienda, y eso usted me lo va a responder después de la pausa, pero vamos a dejar bien edificada a la gente. Esta es la persona
que le subió la presión y que de un momento a otro comienza a hablar con dificultad. Nosotros le llamamos a eso disartria, donde el paciente se le dobla la boca o se le muere, como dicen la gente, un lado del cuerpo. No puede mover esa mano, no puede mover esa pierna, no puede mover ese pie, y entonces ese paciente necesita ir a la fisiatría. Pero vamos a hacer una pausa y usted luego de esta pausa me va a contestar esa pregunta: ¿cómo el fisiatra puede ayudar a una gente que haya tenido un evento cerebrovascular, sobre todo trombótico? Pausamos y en breve retornamos. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea, y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y les recordamos que estamos conversando con la doctora Vilma Arias, quien es médico fisiatra, y como ella ha dicho, somos los médicos que ayudamos a que el ser humano sea funcional. Cada vez que usted ve la palabra fisiatría, tiene que pensar en que una función, sobre todo motora, de movimiento, donde quiera que sea, que esté limitada por lo que sea, por una enfermedad crónica, por un trauma, por un accidente, ahí está el fisiatra. La pregunta que se quedó en el aire, doctora. Muy buena pregunta, doctor. Fíjese, cuando un paciente tiene lo que le llamamos, le da un ACV y lo encontramos con una hemiplegia, que es lo que usted le llama un lado muerto, solamente el que pasa por ese momento y el médico que lo está atendiendo sabe lo importante que es eso. Tú estabas ahorita bien y de momento te levantaste y tu vida te cambió. Nosotros entramos aquí desde que el paciente entra a la unidad de cuidado intensivo por una hipertensión, por una diabetes, por un trombo. Inmediatamente el paciente entra a unidad de cuidado intensivo, entra el médico fisiatra. Cuando el médico fisiatra entra a la unidad de cuidado intensivo, donde que el paciente está ingresado, el pronóstico es muy, pero muy bueno. Todos los centros de aquí de República Dominicana y fuera de República Dominicana tienen un médico fisiatra para comenzar a trabajar el paciente desde este momento. Se le va lo que es el brazo y se le va lo que es la mano y se le va lo que es la voz.
y se le va lo que es la cara. Es un hemicuerpo completo, se llama hemiplegia o hemiparesia, como nosotros le llamamos. Inmediatamente nosotros comenzamos a motivar, a mover, a dar función, a trabajar ese hemicuerpo lesionado, el paciente inmediatamente comienza a funcionar. Y el pronóstico de este paciente es muy bueno. Nosotros tomamos ese paciente desde que inmediatamente cuando se le va el hemicuerpo completo, el paciente pierde lo que es balance de tronco. Al perder el balance de tronco, el paciente no puede ni siquiera sentarse. Lo enseñamos a sentarse, a pararse, a caminar. Inclusive les adecuamos su entorno, su casa, para que el paciente pueda llegar a ser independiente. Dependiendo de la situación que hubo a nivel cerebral, es que vamos a tener el pronóstico de lo que va a pasar con el paciente. Pero si el pronóstico de ese evento a nivel cerebral no fue muy grande, ese paciente lo vamos a volver a poner a caminar y lo vamos a llevar a ser independiente. Y si no es ayudado por otra, puede comenzar a caminar. Y a mí no me importa cómo el paciente camine. A mí lo que me interesa es que el paciente camine y sea independiente. Nosotros llevarlo a hacer su vida normal. Ya usted va a cualquier empresa, a cualquier oficina, y usted está hablando con una persona y cuando esa persona se para, usted dice, pero el paciente tiene un problema de una hemiparesia, pero ese paciente tiene otras habilidades que nosotros podemos usar. Recuérdese que ahora mismo esos pacientes se les llaman discapacitados. Antes eran pacientes mutilados, porque realmente tienen habilidades con las que nosotros podemos manejarnos con este paciente. Pero la mayoría de esos pacientes cuando van y se hace un diagnóstico oportuno, tiempo oportuno, van a su rehabilitación, esos pacientes salen totalmente recuperados. ¿Qué diferencia hay entre un masajista y un fisiatra? Porque en los barrios a veces, y viene desde cultura de mucho tiempo atrás, había personas, dos tipos de gente. Es más, se da masaje. Y yo me explico como una gente que no sabe anatomía, ni fisiología, ni sabe dónde están insertados los músculos, los tendones, las funciones, cuáles son los que contraen, cuáles son los extensores. Por ejemplo, en las manos, que tenemos 20 músculos. Unos son los extensores, otros los aductores, flexores. Entonces, como una persona, sin saber eso, puede traerte a ti una mejoría, pero dicen así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un fisiatra y una gente que da masaje? Bueno, esto va del cielo a la tierra. Y nosotros los médicos fisiatras somos médicos que vamos a la universidad y hacemos una carrera de medicina. Luego de hacer la carrera de medicina, duramos 3 a 4 años haciendo una especialidad, igual que un cardiólogo, un pediatra, un ortopeda, para nosotros poder trabajar con este paciente. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico oportuno. En nuestro país, lamentablemente, hay un intrusismo muy alto. Hay muchas personas diciendo que son médicos fisiatras. Mira, la diferencia es muy alta, porque yo duré 5 años haciendo medicina, luego hice medicina interna y luego hice fisiatría. Entonces, no es lo mismo cuando tú conoces de anatomía, de fisiología, de cardiología, conoces de todas las áreas lo que tú vas a hacer con ese paciente. Muchas veces queriendo ahorrarse 2 o 3 pesos, el paciente se va y se engancha a un masajista, a un terapeuta que le llaman, muchas veces nos dicen a nosotros, no, usted es fisioterapeuta. Son 2 cosas diferentes. El fisioterapeuta trabaja con nosotros, es el técnico que realiza lo que nosotros
le mandamos a que haga. Pero luego que te han hecho diagnóstico, que le han hecho pruebas, que le han hecho estudios, que identifican la patología y que identifican exactamente qué necesita esa persona, ahí entra. Exactamente. Es como el médico y la enfermera. Nosotros, por ejemplo, hacemos un diagnóstico, en el caso mío, yo soy pediatra, yo digo, bueno, esto es una bronquiolitis, esto es una meningitis bacteriana, esto es lo que tiene una parálisis, o lo que sea. Entonces yo indico y la enfermera lo aplica. Más o menos viene siendo, en el caso de ustedes, la persona que ya le hace los ejercicios que ustedes indican. Correctamente. Para poner un ejemplo Para de poner que la un gente ejemplo, entienda. nosotros los médicos fisiatras ahora mismo estamos haciendo hasta sonografía para nosotros irnos directamente a dónde está la patología musculoesquelética en el mismo consultorio. Lo importante en medicina es ir a la persona oportuna, hacer un diagnóstico en tiempo oportuno, ponerse en las manos. No hay nada más importante en la tierra que el ser humano. Y ese ser humano debe ser cuidado y debe ir. En República Dominicana hay muchos médicos fisiatras con muy buen aval y muy bien preparados. Entonces, vaya a un médico fisiatra. Nosotros tenemos una sociedad de fisiatría muy buena donde estamos reconocidos y entonces usted se hace un tratamiento. Hay médicos que hacen, por ejemplo, hay otro tipo de médicos que son médicos y hacen un cursito de deporte. Tampoco son médicos fisiatras. El médico fisiatra pasa por área de ortopedia, área de fisiatría, área de neurocirugía, área de pediatría. Entonces, para eso, para nosotros poder formarnos Se van rotando. y dar una función en el momento oportuno para el paciente. Y en nuestro país hay muchos centros de fisiatría con tecnologías que no tienen nada que envidiarle a cualquier país. A ningún país. Nosotros tenemos, enciendo tecnología que existan, en República Dominicana están. Yo voy a hablarle de eso con usted ahorita, pero quiero antes, porque vamos a hablar en la otra pausa, de los avances, o sea, de cuál es la fisiatría moderna de hoy en día. Futuro. Porque la del presente y la del futuro, pero quisiera saber, esta parálisis facial, ¿ustedes le brindan alguna ayuda a una gente que tiene una parálisis facial? Muchas. Porque que fue que abrió la nevera y se le dobló la boca. Bueno, parálisis facial o parálisis de Bell. La parálisis facial todavía al día de hoy no hay una etiología que nosotros podamos decir. Doctora, pero era que estaba planchando y abrió la nevera, pero ¿cómo usted va a decir que usted le va a discutir eso a los viejos? ¿Cómo que no se sabe? No podemos decir a ciencia cierta cuál es la etiología. La causa, cuando ya dice etiología, la causa, el origen. La causa, hay dos hipótesis que son lo que la medicina ha llevado. Una viene por cambio de temperatura, otra viene por virus. Se sabe que esas son las dos etiologías. Por virus, porque puede aparecer un virus que entre al nervio facial, que da 3 estructuras a la cara, una inferior, una media y una superior, y donde el nervio pasa, entonces aquí lo atrapa. Y la otra que puede ser por cambio de temperatura, que produce como un espasmo. Ahora mismo en la medicina y en el área de fisiatría, nosotros lo que hacemos es, en esta parte, es que llevamos una conducción al nervio que está atrapado para nosotros mandarle una información, como le digo yo a los pacientes, como si fuera una batería, que la batería no quiere prender, vamos, y entonces le vamos dando hasta que comienza a conducir, porque el ser humano tiene cables igualito que como son los cables. Claro que sí, de electricidad y de todo eso. Bueno, señores, les prometí un buen programa y estamos desarrollando eso mismo. Estamos conversando con la doctora Vilma Arias, quien es fisiatra. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Continuamos con su espacio El Arte de Curar. Y recordamos que este programa llega a ustedes gracias al Centro Médico UCE. Centro Médico UCE está en la avenida Máximo Gómez, esquina Pedro Enrique Sureña, y tenemos todas las especialidades. Vaya al Centro Médico UCE o llame al teléfono 809-221-0171, la extensión que usted quiera, y ahí será bien atendido. Se lo garantizamos como administrador general que somos del Centro Médico UCE, tratando de darle un buen servicio. Doctora, hablábamos de la parálisis facial o parálisis de Bell. De Bell, como usted le llamó y como se le llama. ¿Qué función tienen esa parálisis y el trigémino? Sí, realmente cuando ese par craneal tiene mucho que ver con esta parálisis. Cuando nosotros estamos examinando un paciente, parte de las cosas que le preguntamos, ¿tú has tenido una infección de oídos recientemente? ¿Tú has tenido alguna pieza o alguna muela infectada recientemente? ¿Tú has tenido una infección de amígdala recientemente? ¿Te han puesto algún tipo de antibiótico recientemente? ¿Tú has tenido alguna culebrilla recientemente? Porque se sabe que realmente hay un par craneal que está afectado. Yo personalmente pasé por esa experiencia y sé que es una experiencia que cuando nosotros vemos esto es muy frustrante, donde el ojo se queda sin función, pero también un lado de la fosa nasal tú no hueles, la mitad de la lengua también se te va, porque la gente cree nada más que es lo superficial. Yo le digo a los pacientes, tú tienes un lado de cara muerta y uno de cara vivo, porque hay un lado que se cae y el otro ala hacia el lado bueno. Entonces, estos pacientes para nosotros son de mucha gratificación, porque esos pacientes en el corto tiempo, nosotros vamos dando de alta ese tipo de pacientes con lo que nosotros hacemos hoy por hoy. Precisamente le hacía la pregunta porque cuando se le afecta a la parálisis facial y el trigémino está afectado, es muy sintomático. Sí. O sea, la gente sufre realmente mucho. Y yo sé que ustedes pueden ayudar mucho a ese tipo de pacientes cuando les falta. Doctora, este es un país de deportistas, como usted lo decía. Nosotros exportamos muchos beisbolistas, tenemos basquetbolistas, el fútbol se está desarrollando. Nosotros somos una isla donde hay muchos deportes. ¿Hay consejos? ¿Hay alguna? Porque hasta ahora hemos hablado de tratamiento. Exacto. Pero siempre me gusta citar al padre de la medicina, Hipócrates, cuando dijo que más vale una onza de prevención que 1 kilo de curación. Entonces, ustedes a estos deportistas tienen algún consejo para evitar hacer lesiones por falta de orientación antes de, y si acaso hacen una lesión musculoesquelética, qué hacer, cómo abordar rápidamente, el tiempo cuenta o no cuenta para esto? O sea, me gustaría que nos orienten en ese aspecto. Fíjese, cuando nosotros recibimos un atleta, porque usted está hablando de que nosotros exportamos,
tenemos mucho. Aquí hay múltiples academias. Me voy a detener un poquito en esto, porque cada academia de esa tiene personal para trabajarlo como médico, como fisioterapeuta. Deben primero llevarlo a un médico fisiatra para que lo examine y ese médico pueda dirigir oportunamente. Hay muchas personas aquí en República Dominicana enganchados en esas academias haciendo disparate. Eso es tan importante que ese atleta, digo atleta porque tú vives de tu cuerpo, tu profesión es tu cuerpo y en algún momento de tu entrenamiento nosotros sabemos que tú te vas a lesionar. Entonces un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno, un avance oportuno para ese atleta es sumamente importante. En nuestro país yo digo que son tantos y hay tantos que a ellos no le importa que 3 o 4 se lesionen. Pero si se hace un diagnóstico oportuno y se lleva a los especialistas que hay en nuestro país, nosotros pudiéramos tener una mejor respuesta para ese atleta. El atleta tiene que saber que es multifactorial. Multifactorial porque es una persona que hay que enseñarlo a alimentarse, hay que enseñarlo a qué tipo de ejercicio puede hacer, hay que enseñarlo que el reposo es tan importante como el ejercicio, y ellos lo explotan muchas veces. Tú ves ese atleta y tú le preguntas, dime una cosa, ¿tú eres pitcher? Ah, sí, soy pitcher. Cuando tú estás pitchando, ¿tú cuentas la cantidad de tiros que tú haces? No. ¿Cómo que no? Dice, no, yo no cuento. Todo ese tipo de cosas hay que llevárselo a un atleta. Y aquí hay muchísimas personas enganchadas. Que yo le doy masaje al atleta, que yo soy el terapeuta de tal atleta. Entonces no tienen la conciencia. Lo más importante aquí es hacer un diagnóstico oportuno, ir a un buen médico fisiatra o médico de deporte, como nosotros nos llamamos, para entonces poder sacar el mayor rendimiento de ese atleta. Y eso que usted dice es cierto, porque músculo que no descansa, músculo que no se recupera. Los físico-culturistas han aprendido mucho de eso, los profesionales, y ellos saben hasta el número de horas que necesita el músculo de descanso. Exacto. Y tú ves que alternan. Si ellos, por ejemplo, atacan hoy el bíceps y el tríceps, o el hombro y el trapecio, le dan 2 días y después vuelven y más o menos hacen 2 veces a la semana un músculo, o sea, los mismos músculos. Y eso es así, tal y como usted lo dice. Avances. ¿Cuáles son los avances en la fisiatría? Porque así como el hombre va a la luna, así como tenemos unos software que son increíblemente interesantes, esa ciencia, esa tecnología, ¿cómo ha estado al servicio de su especialidad? Cuénteme. Nosotros hemos ido con el tiempo. Hemos ido con el tiempo y los resultados están ahí. Ya si tú tienes una lesión del manguito rotador y la lesión no es completa, necesariamente con un buen diagnóstico, un buen estudio, una buena resonancia, ya tú no tienes que operarte. Existe lo que está onda de choques focales y radiales, existe lo que se llama radiofrecuencia, existe lo que se llama sistema superinductivo. Sí, pero usted me va a hablar al pasito, espérese. ¿Cuáles son las ondas focales que usted dijo primero? Focales y radiales. ¿En qué consiste eso? Bueno, estas son unos campos electromagnéticos que producen unas ondas intensas que llegan a todo el tejido. Cuando ellas llegan al tejido, ellas producen una inflamación. Para producir en el tejido, que cuando tú produces una inflamación, tú vas a producir un poquito de edema. Y cuando tú produces el edema, entonces tú vas a producir una triada de calor, dolor, rubor, y vas a producir colágeno dentro de la propia articulación para que esa articulación se regenere. Se autocure. Se regenere. Tu cuerpo va a producir regeneración en el cuerpo, en tu propio cuerpo. La focal y la radial es una profunda y una superficial. Es tanto así que yo quiero que lo público y usted sepa, la onda radial
se puede poner en el cuerpo completo donde hay ligamentos y tendones, hasta en el pene. Quiero que sepa que la disfunción eréctil, cuando tú tienes una disfunción eréctil, esto sucede porque está el cavernoso dentro del pene, el cuerpo cavernoso dentro del pene, y hay una serie de ramificaciones a nivel de la sangre, y uno pone la onda a nivel del todo el pene, no duele, y lo que hace es que abre todos esos vasos y abre nuevos vasos para que el paciente no tenga que llegar. Doctora, le va a llenar la consulta ya a usted. Usted está hablando de un punto muy interesante. Nunca ni siquiera yo he escuchado eso. Los cuerpos cavernosos, evidentemente la erección del hombre viene a través de la inyección de sangre a los cuerpos cavernosos para poder tener. Y usted dice que hasta ahí llegan las ondas. Hasta ahí llegan las ondas. Se ponen los cuerpos cavernosos a nivel de todo el pene, y ese hombre que no tiene problema de próstata, primero tiene que pasar al urólogo, claro, que no tiene problema de próstata, que lo que está es envejeciéndose, y eso se va dejando de tener función. Claro. Cuando nosotros nos vamos poniendo viejos, los pacientes salen felices. Evidentemente que sí. Los médicos, yo sé que tanto para los alimentos como para cualquier cosa, cuando yo aprendí con un cardiólogo, siempre él me decía, Polonio, pues cuando estos señores no quieren tomarse los medicamentos, yo le digo, mire, este ayuda a su naturaleza, inmediatamente está bebiendo ese medicamento. Señores, vamos a una última pausa. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias al Centro Médico UCE, y seguimos conversando muy breve con la doctora Vilma Arias. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Continuamos con su espacio El Arte de Curar. Saludamos a la doctora Neri Esteves y al doctor Héctor Barcácer Esteves, quienes son los que normalmente están con ustedes, pero hoy, como todos los lunes, estamos aquí grabando este espacio que se pasa sábado y domingo de 5 a 6 de la tarde por este super canal. Y desde aquí volvemos a saludar la diáspora dominicana que nos sigue siempre atentamente. Doctora, antes de continuar, ¿dónde la gente la encuentra usted? ¿Cuál es el lugar? Porque queremos saber el teléfono, etcétera, la manera de acceder a sus servicios. Ok. Nosotros tenemos un centro supermoderno en el Ensancho Sama, en la calle Aruba número 44, en el Ensancho Sama. Nuestros teléfonos son el 809-788-3526 y 809-903-2688. En este centro tenemos las últimas tecnologías que nuestra rama de fisiatría ahora mismo tiene en el mercado a nivel mundial. Usted hablaba de las otras dos, habló de la primera, de la última tecnología. Sí, le hablé de la onda focal y de la onda radial. La otra es la radiofrecuencia. Este es un aparato que por medio de un magneto lleva un calor profundo a nivel de la articulación. Y por ejemplo, donde nosotros tenemos líquido que hay que sacarlo con una aguja a nivel de una rodilla, yo pongo este aparato, inmediatamente puedo medir antes de ponerlo y después de ponerlo. Pero eso será los que tienen un cc, un chin de líquido, no los que tienen mucho. Pueden tener hasta más de 10 cc.
Y el Hábleme cuerpo- bien, porque yo veo que se le mete una aguja. No, yo no, hasta no. aprendí. Pues sí, a nosotros nos gustaba mucho Sí. cuando éramos médicos sacar esos Sí. líquidos porque uno se emocionaba. Entonces, y ay, mira, que si yo qué. Recuerdo que en mi entrenamiento me enseñaron, ven para que tú veas. La artrocentesis. Sí, claro, artrocentesis. Doctora, entonces explíqueme eso. Eso es una Eso tecno- no será que cuando es un chinchín nada más. No es cuando Usted me es- está hablando hasta de 10 cc, que es mucho. Sí, mucho, mucho. Y produce mucho dolor. Exacto, produce mucho y limitación. Limitación de Y movimiento. limitación de movimiento de la articulación. No, pero claro. Necesariamente no. Mire, hay una historia muy buena ahora mismo, bueno, que es pública, es del Papa. El Papa cuenta en una historia que él tiene que en días pasados había que operarlo de las rodillas. Y que él dijo que no se iba a someter a cirugía de rodilla. Por la edad. Por su edad y que la anestesia y que no se iba a someter a hacerse cirugía de rodilla. Y que buscó alternativas y que a él le pusieron onda de choque y le pusieron el sistema superinductivo y una serie de aparatos y que él está caminando sin dolor. ¿Y usted tiene esos aparatos aquí en el país? En el país están. Ahí donde usted dijo, Ahí en donde- la Aruba, en el Sancho Sama. En la Aruba número 44 lo tenemos para el servicio de nuestros pacientes. Pero eso está muy interesante. Entonces, ya eso de artrocentesis sería un caso muy extremo. Exacto, si es un caso sumamente, eso puede sucederte en epicondilitis, a nivel de rodilla, a nivel de hombro. ¿Y la bursitis? Vámonos aquí. Usted llega a mi consultorio con un 20 grados, que es subiendo el brazo ahí. Usted no puede ni siquiera, Exacto, que muchas no veces se puede peinar, no se puede para que la pe- gente entienda. no te puede peinar. Y lo que hacían antes era que tú ibas al ortopeda, el ortopeda te infiltraba un poco de esteroides. Y tú Antes no, pero eso lo hacen todavía, doctora. Bueno, Ya eso está quedando atrás. eso está quedando atrás. Ay, usted está metiendo en lío a mí, Entonces, doctora. Usted llega Usted con... me está metiendo en un lío aquí. Los pacientes están ahí. Usted lleva el brazo a 110 grados, que no te puede peinar, ponemos la sonda de choque, el sistema superinductivo, inmediatamente tú sales peinándote y subiendo tu brazo. Pero ¿cómo que inmediatamente? ¿Al mes? ¿Por los 2 meses? No, a los 20 minutos de nosotros. Ay, Jehová de los ejércitos. La tecnología es tecnología. 20 minutos 20 sin a 30 infiltrar min- esteroides, sin nada, inyectar, sin pullar. Ahí están los pacientes. ¿Cómo que se llama el aparato? Se llama onda de choque y Bueno, radiofrecuencia. es Claudia Arias, perdón, Vilma es Vilma Arias que lo está diciendo, no, No, soy yo, que tengo una amiga que se llama Claudia Arias. Es Vilma que lo está diciendo. A mí no, pero yo sé. Hay otra patología que se trabaja mucho con la onda de choque y es el espolón calcáneo. Ya no hay que, bueno, se va al podólogo, Sí, claro. pero ya realmente La cirugía no. No hay que abrir. Si el espolón no es demasiado grande, porque eso produce una bulsa Sí. donde está el espolón. Nosotros ponemos la onda de choque y el sistema superinductivo y el paciente, eso sí, hay que hacer varias sesiones para poder romper esto y ya nos llevamos este problema. Bueno, pero realmente estamos diciendo cosas de mucha actualidad, porque lo que usted está diciendo aquí, entendíamos que eso solo se estaba viendo en países desarrollados, avanzados. ¿Y usted de dónde consiguió esos equipos, doctora? Porque yo no había escuchado eso. Yo lo que vi era que los jalaban con una soga y una cosa. Ya no están jalando con soga a la gente. No, por el cuello, lo ponían en una... En un cuello. Le ponían un cuello y lo ponían en una puerta. Y 2 morenos jalando de un lado. No, ya Eso ya no. Ya nada de eso se Usted usa. no tiene 2 morenos mollerú allá jalando a la gente. Bueno, yo tengo una máquina que se llama tracción cervical y lumbar, tracción raquídea, que es una máquina que se te sube a una camilla y dependiendo del peso que tú tengas, esto va a producir una descompresión. Usted lo programa con el peso, la talla, la longitud. Me todo. imagino. Entonces esto coge la parte donde está la compresión y le produce un poco de tracción y podemos quitar la compresión raquídea que tenga este paciente a nivel cervical y a nivel lumbar. Y ya no tiene muchas veces que llegar al quirófano a hacerse una cirugía de hernia cervical ni de hernia lumbar. Doctora, usted va a tener problemas con los cirujanos. Usted anda con guardaespaldas. No, yo no voy a tener problemas con los cirujanos. Yo le digo a los amigos míos. Y los ortopedistas.
porque eso ella me mencionó de artrosis, mencionó de bursitis. Ellos lo mandan, porque muchas veces ellos lo operan y salen con mucho dolor. Y entonces ellos me llaman que yo le quité el dolor y le mandé a su paciente Hay un nuevo. camarógrafo aquí que le está doliendo un hombro ya y lo veo que está... Entonces, no, yo creo que, esto yo lo digo, pero el que respeta la ciencia, y usted y yo lo sabemos, que realmente tiene que dar paso a los avances. Y lo que usted es una aliada de un ortopedista, porque la verdad es que nadie quiere que un paciente, después que pasa por su mano, quede con limitaciones. Uno lo que apuesta es que el paciente se recupere. Y sí me habían hablado de usted ya antes, tuve la dicha de conocerla en un programa radial y entonces la traemos aquí y le agradecemos, doctora, de verdad, porque sé que el público está aprendiendo mucho y usted tendrá probablemente que hacer otra sección pronto porque el tiempo prácticamente se nos está acabando. Doctora, ¿qué otra cosa antes de finalizar puede brindársele desde allá, desde su centro, de estos avances y qué tipo de patología con más frecuencia es que vaya? Las patologías que ahora mismo más vemos son fracturas y hernias lumbares y cervicales. Fractura porque somos un país que tenemos mucho accidente de tránsito. Demasiado. Entonces, estamos abocados a rehabilitar ese paciente en un tiempo récord. Realmente, antes un paciente duraba 6 meses, 8 meses, 9 meses en terapia física, eran 40, 50, 60, 80. Con este tipo de tecnología, esto se hace en un tiempo récord. Ya dentro de poco tiempo más corto, ya el paciente puede recuperarse. Ir a un centro donde realmente las tecnologías estén, da muy buen beneficio. Anteriormente nosotros trabajábamos nada más solamente con calor, frío, ya no. Ya hay una serie de tecnologías que están en República Dominicana, que seguimos avanzando, que vamos avanzando, y eso nos va llevando a que el paciente se incorpore lo antes posible a su actividad física o que sea independiente. Para hacer estudios, ¿tú usas más la tomografía, usas más la resonancia magnética? ¿Cuál es el medio de que más ustedes se auxilian? Bueno, nosotros tenemos que auxiliarnos de todas porque nosotros trabajamos hueso y la radiografía va a tener su nombre. Sigue siendo la reina en hueso, la radiografía, que no la mencioné. Exactamente, sigue siendo la reina en hueso. Cuando hablamos de lesión muscular que no sea muy profunda, un esguince, pudieran irnos a sonografía. Y cuando hablamos ya de ligamentos, huesos, tendones, entonces la resonancia. También vemos tomografía y hay otra también que nosotros usamos que es la electromiografía, que podemos ver lo que son los nervios. Como decía la doctora, estamos hechos de músculos, pero tenemos también una red de nervios, así como tenemos una red de tuberías, que son arterias, venas, vasos capilares, etcétera, también tenemos toda esa conducción que lo llevan a través, se hace diagnóstico y se hace tratamiento. Exactamente. Un mensaje final, porque nos queda un minuto, a los amigos televidentes. El mensaje final es que busquemos un médico fisiatra, que los deportistas busquen, aquí en República Dominicana hay una sociedad de fisiatría donde pueden abocarse a saber que hay médicos fisiatras en el país completo y que nosotros estamos para ayudarlo. Que nunca sigan trabajando con un terapeuta hasta que no tengamos realmente un diagnóstico completo. Todos los centros importantes de República Dominicana tienen un médico fisiatra. Hay mucha gente haciendo cosas que no deben hacer por ahí, pero que nosotros estamos aquí para ayudarlos. Agradecemos a la doctora Vilma Arias, gracias, fisiatra, desde aquí, desde el arte de curar. También agradecemos a cada uno de ustedes por su compañía. Miguel Polonio, conductor de este espacio, hoy se despide de ustedes y será hasta un próximo programa.